cuando nos comunicamos y en todas nuestras relaciones siempre están interactuando elementos políticos, ¿verdad? O sea, no hay nada en nuestra vida que no sea político y eso es fundamental que lo tengamos siempre en nuestra mente. Por lo tanto, la comunicación siempre es política, el lenguaje es político. Y eso nosotros como agentes de cambio, como personas que estamos trabajando en organizaciones, en procesos sociales, tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente, ¿verdad? Porque cada cosa que sale en la televisión, cada palabra que sale de nuestra boca o pensamiento, lo que nosotros estamos diciendo tiene una intención política también, ¿verdad? Aunque a veces pensemos que no, que lo estamos diciendo porque sí, no. Hay un trasfondo que es nuestra formación, que es nuestro contexto, nuestro momento, ¿verdad? Puede estar, cuando andamos tristes, cómo nos comunicamos con los demás. Entonces, por ahí es importante que pensemos así. Y para comenzar, como les mencionaba, bueno, la comunicación es el lenguaje para pensar la sociedad. Usualmente se nos ha dicho, y es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Por comunicación, que hay un emisor y luego hay alguien que recibe el mensaje. La persona que emite el mensaje es quien habla, ¿verdad? Pues, y bueno, y tenemos el mensaje en medio, que va a tener una respuesta, que se manda por un canal, que puede ser el aire, que puede ser escrito, que puede ser por televisión, cualquiera de las cosas que nos permita mandar ese mensaje. Pero usualmente se comprendía la comunicación como una especie de pues compartir solo verbalmente y no, la comunicación tiene un montón de aristas que también tienen que ver con nuestra forma de actuar, la comunicación no verbal, más adelante vamos a profundizar sobre eso, pero entender que la comunicación no solo es el habla y que tampoco el feedback lo da solo un mensaje, el receptor. Nosotros ahora con los medios digitales y con las formas en que la comunicación se está moviendo tan rápido, ¿verdad? Tenemos mucha más facilidad de hacer feedback, de dar esa respuesta rápida de lo que nos están diciendo o lo que queremos decir. Antes era un poquito más difícil, ¿verdad? Si no estábamos en persona dialogando, tener ese feedback y ahora es mucho más fácil, pero en todo ese proceso comunicacional interactúan diferentes formas, ¿verdad? De entender la comunicación y una de ellas es la sociológica, como les mencionaba, el contexto social en el que ustedes crecen, el contexto en el que se desenvuelven y dónde están situados, ¿verdad? O situadas. Eso nos condiciona de cierta forma la forma en que nosotros nos vamos a expresar, las cosas que vamos a decir, querramos o no, hay una cuestión que tiene que ver con nuestro lugar, ¿verdad? Y también cómo nosotros pensamos, que es la filosofía, cómo nos vamos formando, y eso va a interferir mucho en nuestro proceso comunicacional y como les mencionábamos, la política, nuestra ideología, la forma también cómo interactuamos, de cómo ejercemos el poder sobre los demás y cómo lo ejercen sobre nosotros. Por ahí es bien importante, por ejemplo, resaltar que muchas veces nos dicen a las mujeres, no, es que a ella no le gusta hablar, o a las mujeres no les gusta estar en política porque no les gusta estar enfrente de los demás tomando decisiones o diciendo cosas. Hay un trasfondo de eso, ¿verdad? Ya lo mencionamos en el módulo de feminismo, que tiene mucho que ver en cómo se ha formado la sociedad patriarcal y cómo las mujeres las han tenido siempre en las partes traseras y no nos han dejado hablar nunca, ¿verdad? Entonces todo eso tiene mucho que ver. Y también nuestra cultura, que se relaciona mucho con el tema sociológico, la antropología y la semiología, ¿verdad? Que es el análisis de contenido social y el discurso que nosotros tenemos. Entonces, alrededor de nuestra comunicación hay un montón de información. Cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos desenvolvemos, nos dice mucho de nosotros mismos y de las personas, ¿verdad?, con las que interactuamos. Entonces, es muy importante que siempre pongamos atención a todo eso, no solo a las palabras, sino a la postura, a los gestos de las personas. Eso nos dice mucho. Y ahora me gustaría como mencionar, por ejemplo, porque a este señor David Chávez todo el mundo le dice drogadicto, ¿verdad? No sé si se han fijado. La gente está diciendo, él se droga, que no sé qué, porque su comunicación, la forma en que él está interactuando con la gente, da un aspecto. Quizás las personas no tienen seguridad de que él está así, drogado cuando está hablando.
nos da un aspecto. Y las personas, por ejemplo, también pueden saber que no necesariamente está drogado con alcohol, o que se fumó un cigarro, o que fumó marihuana, sino otras cosas, ¿verdad? Porque la forma en que él está comunicando las cosas nos dice, y quise mencionar eso, la verdad, porque desde que le mencionaron que parece drogadicto y esto, el muchacho ha cambiado mucho la forma en que da sus discursos y cómo sale a la palestra pública. Entonces también es bien interesante analizar esas cosas. Y por eso, bueno, mencionar, ¿verdad?, la importancia del lenguaje, porque el lenguaje condiciona nuestro pensamiento y nuestra manera de ver el mundo. No existe una forma de comunicación arbitraria, como ya les había mencionado. Toda nuestra comunicación tiene que ver con procesos que nosotros tenemos, que nos han construido, que construyen las sociedades, y esto tiene una historia, ¿verdad? Por ejemplo, las comunidades garífunas tienen una forma de referirse cuando hablan con una mujer o cuando hablan con una mujer, hombre, sexo, género, ¿verdad? Pensando en esta cuestión binaria. Entonces, eso quiere decir mucho en sus sociedades que son matriarcales, que tienen una historia muy distinta a la nuestra, ¿verdad? Porque ha sido una de las diásporas más sangrientas, la de los pueblos negros, y entonces todo eso se construye alrededor de su historia, ¿verdad? Y así en las diferentes lenguajes, en las diferentes culturas vamos a encontrar elementos que nos van a sorprender. Por ejemplo, en tailandés, las personas no se refieren al futuro. No hay una forma de nombrar el futuro como nosotros que decimos voy a ir a, o como en inglés que dicen I will. No existe eso en tailandés porque para ellos, cuando se creó su cultura, que es muy milenaria también, ¿verdad? Existía el presente y existía el pasado y el futuro no. Entonces se nombra de forma distinta. Entonces es muy importante comprender esas cuestiones en el lenguaje, porque el lenguaje plasma una visión del mundo, la de una cultura, una realidad y puede transformarla. Y entonces pasamos a hablar de hegemonía, que esto es importantísimo. La hegemonía es un control, una dominación que impone una élite dominante, que impone un grupo de, bueno, los grupos de poder que gobiernan, ¿verdad?, el mundo, que gobiernan las regiones, y crea ilusiones ideológicas de poder. Esta imposición no es a la fuerza, y eso es bien importante con las cuestiones hegemónicas. Es una imposición suavecita que se da de forma muy sutil y que utiliza instituciones que son pues las reproductoras de este pensamiento de la élite y de estos grupos de poder, que es el sistema educativo, la religión y los medios de comunicación, radio, televisión, diarios, poniendo estos como los dominantes, ¿verdad? Y los que usualmente el sistema corporativo tiene en su poder para mandar ese mensaje. Y ya hablábamos también entonces en el taller de feminismos, cómo esta gente de Canal 10 llevó a una persona especialista en valores. Supuestamente valores de quién, primero, ¿verdad? Los valores de la élite y los grupos dominantes, obviamente. ¿Y qué intereses representa Canal 10? Los intereses de un grupo de élite, un grupo de poder que ha mantenido la cuestión del golpe de Estado, que fue uno de los principales gestores y que además mantiene toda esta dinámica, ¿verdad?, de producción horrenda que saca la televisión. Y es terrible también porque se llama Canal 10, Televisión Educativa Nacional, y ahí no hay nada educativo, o sea, es cualquier cosa menos educación. Entonces, esto es importante para que lo tomemos en medios de comunicación. Y luego, entonces, ¿cómo se manifiesta esta hegemonía? Lo podemos ver en lo mediático, en estas tele o diginovelas, los reality shows, los periodismos, por ejemplo, estilo HCH o Cubo Chano, que pues reproducen todo un sistema que al final no es para cambiar la sociedad, hacerla mejor, sino mantener un status quo, ¿verdad? Por eso se levantan a orar en la mañana, por eso por la tarde sacan crimen y mucha sangre mientras vos estás almorzando, y por la noche pueden sacar esa pornografía, ¿verdad? Y la cosificación de las personas. Eso es como, digamos, cómo se va manifestando, y no es a la fuerza, o sea, son programas, dan risa, dicen algunos, me entretiene, me quita el estrés de haber venido del trabajo o me mantiene entretenido, ¿verdad?
Y esta cuestión también del fútbol, la música, los videojuegos, que no es malo y no es una crítica específica a elementos que nos pueden divertir, el entretenimiento, sino cómo son utilizados por el hegemón para mantener, ¿verdad?, a la población dormida. Y por eso es importante siempre estar como alerta de las cuestiones que están sucediendo, porque bien decía Eduardo Galeano que el fútbol, por ejemplo, es uno de los deportes que más ha unificado al mundo, ¿verdad? Y que ha luchado también contra el racismo, porque cuando descubrieron que los jugadores negros eran buenos, entonces iban a Italia y los trataban mal, pero fue abriendo de cierta forma algunas puertas, pero también es uno de los espacios donde más se manifiesta eso, ese racismo, y que nos damos cuenta de que quizás las cosas no han cambiado mucho, pero que nos permite luchar, nos permite entrar en otros espacios y nos permite unificar naciones y eso. Igual la música, ¿verdad? Por eso tenemos quizás música muy, muy reproducida en los medios de comunicación como el reggaetón, que pues nace de las calles, que nace de los barrios pobres, que reproduce, claro, algunas dinámicas de los barrios pobres, pero también es una afronta al sistema. ¿Y qué hace este hegemón? Lo toma, lo agarra, le cambia el discurso y solo reproduce lo que le conviene, que es las cuestiones sexuales, ¿verdad? Y por eso seguimos escuchando un reggaetón que solo habla de eso, de nuestros cuerpos, de sexualizar sobre todo a las mujeres y de hipersexualizar. Y todo esto pues va detrás de esta maquinaria de producción cultural que son lógicas de producción, son lógicas de mercado, que son lógicas culturales que tienen que ver con la imposición de ese grupo dominante. Usualmente nosotros, por ejemplo, todo nuestra industria cultural viene por Estados Unidos, aunque por ejemplo en Europa hay otros países que son más fuertes. Claro, Estados Unidos, la influencia gringa es mundial. Ellos también tienen otros pequeños países ahí que son fuertes. También de México nosotros tenemos toda la industria de las telenovelas, de Colombia, pero ni siquiera es una cuestión solitaria y fortuita, sino que se consuma alrededor de tratados, ¿verdad? De estas élites. Las élites siempre están trabajando para tener esta recepción del consumo y mantener pues la hegemonía y el poder. Y les traigo, creo que, no sé si lo había mostrado ya, es acá, es un ejemplo por ejemplo, de una caricatura que sale en Diario La Tribuna. Sale un señor diciendo que hay que leer las noticias todos los días para darnos cuenta qué está pasando. Luego en el siguiente dibujito dice, quienes viven desinformados se quedan por fuera del sistema y de la toma de decisiones. Y en el último sale la mujer a la par de él, que está leyendo en los tres fotitos, en los tres dibujitos, el diario. Sale la mujer diciendo, a mí me gusta leer para darme cuenta de las rebajas. Todo lo demás te lo dejo a vos. Es lo que les mencionaba de la hegemonía. Es muy sutil este mensaje. Claro, nosotros porque tenemos formación política lo podemos ver, leer y decir, uy, qué horrible este dibujo, o sea, ¿cómo es posible que salga esto acá? Pero mucha gente lo va a leer y le va a dar como que si nada pasa, ¿verdad? No, porque son mensajes que así se posicionan en medios de comunicación, en lo que nosotros estamos leyendo, en los libros de la escuela, en los discursos políticos bueno, ya escuchamos a Juan Orlando que dice que él no apoya la comunidad LGTB y fue como por ahí donde se fue, ¿verdad? Porque el tema de los valores para ellos es lo que siempre toman, el discurso que toman, pero imagínense, ¿verdad? ¿Cuánto pega ese discurso en la gente que se reproduce en el sistema educativo, que se reproduce en los medios de comunicación y sobre todo en los medios de comunicación que son los voceros del sistema, ¿verdad? Los altavoces del sistema. Y esto sí, recuerdo que se los puse en el módulo de feminismos y pues solo para recordar, ¿verdad? Que veamos cómo se van posicionando también, que son cosas que no son fortuitas. Decir que una jovencita se emborracha en fiesta patronal y la violan camino a casa y no querer nombrar las cosas como son y decir que fue un hombre que la violó a una menor de edad tras ofrecerse a llevarla a casa, o nombrar como feminicidio a un asesinato a una mujer cuando lo llaman acá crimen pasional y todas esas cosas, ¿verdad? Eso también tiene una connotación que quiere determinar cómo vamos a actuar, ¿verdad? Con respecto a los cuerpos de las mujeres y que viene también de esa hegemonía de mantener un sistema patriarcal. Y
un sistema que, bueno, que va dañando, ¿verdad?, a la sociedad en realidad y no mejorándola. Y vemos eso, o sea, cómo esas apropiaciones culturales y esas cuestiones también que tienen que ver con el mainstream y lo que supuestamente es cool, que el mismo hegemón nos va plasmando y que a nosotros nos puede dar risa, pero tienen componentes clasistas. Por ejemplo, este meme que sale, esta película es El Diablo Viste a la Moda. No sé si recuerdan que hubo un tiempo que la gente esta del Partido Nacional, este muchacho de HCH, andaba regalando zapatos con su cara. Y bueno, quizás a nosotros nos puede parecer horrible lo que está haciendo esa persona, pero el meme demuestra eso, una cuestión de clase, así como si te pones eso, sos naco o sos, no sé, representas algo bajo en la clase, no sé, Te vestís política. bien, por así decirlo. Ajá, pero va por ahí, ¿verdad? Porque los activistas del Partido Nacional pobres pueden usar eso, pero los de billete no. Jamás se van a poner un par de zapatos así. Pero no quiere, los memes, que son profundamente políticos también, nos van diciendo cosas. Cuestiones de clase, cuestiones de género, cuestiones de política, ¿verdad? En general, que tienen mucho trasfondo. Por ejemplo, esta imagen de una persona mientras se quema una iglesia tomándose una selfie. Y no es una manifestación de rebeldía, sino que es como, aquí estoy tomándome una foto, porque cualquiera podría decir, sí, se está quemando esta iglesia, como cuando se quemó la embajada y algunos representantes del partido se tomaron la foto ahí como, puchica, se está quemando la embajada, y riéndose, ¿verdad? Pero esta chava es como, porque estoy en Francia y soy cool. Y con la Mona Lisa o con esas cosas. Y por ejemplo, este meme que dice hondureños, ir a todos lados con el miedo de ser asesinado, y este juego que se llamaba Among Us, que la gente andaba como jugando y escondiéndose de que lo mataran, ¿verdad? Entonces eso es como bien interesante, cómo los memes nos van dando cuestiones políticas, o un meme de la gente queriendo huir de Latinoamérica, me parecen bien interesantes. O dice aquí Bart, si sigues queriendo mejorar Latinoamérica, vas a terminar en una bolsa. Y sale Bart ahí abajo enterrando, ¿verdad? Periodistas, activistas, ecologistas, doctores, maestros, si llega a pasar, pasará. Pero ahora hay otro, ¿verdad? Como sáquenme ya de Latinoamérica. Y es como se ha posicionado ese discurso también de sáquenme de Latinoamérica en lugar de voy a luchar por Latinoamérica, aunque yo hice que hay otra gente que reproduce los de voy a luchar por Latinoamérica, voy a cambiar mi país. Y por ejemplo, este de la caboma de Carías, que ahí cuando salió la marca país, ¿verdad? Pusieron una cosa bien chistosa que decía narcotráfico, fanáticos religiosos, empresarios evadiendo impuestos. Bueno, y aquí está el barquero, que ahora va con el PSH y se cree antisistema. Pero sale eso, ¿verdad? Y que Honduras en realidad está compuesta por cosas así, y es un meme bastante fuerte, pero que al final es muy doloroso también que nos identifiquemos, que identifiquen a nuestro país con esto, ¿verdad? Con lavado de activos, venta de drogas y todo eso. Y bueno, ya casi creo que para terminar, porque me queda poquitísimo tiempo, la acción comunicativa es muy importante para transformar y tomar el poder. Y acá vemos nosotros esta imagen de fondo que es de la Marea Verde. Esta Marea Verde se posicionó también por una cuestión, ustedes, de medios de comunicación y de saber usar las redes y saber utilizar la digna rabia, el descontento de las masas, porque hubo una periodista que dijo, estoy harta de leer y de redactar notas sobre la muerte de compañeras, de mujeres, ya no puedo más, la gente no está haciendo nada, la justicia aquí no sirve, tenemos que hacer algo. Y empezó a mandar WhatsApp, y por WhatsApp mandó un audio que se reenvió tantas veces que pasó esa digna rabia a las demás personas, a las demás mujeres, y decidieron entonces organizar esa rabia, organizarlo en esto que se convirtió después no solo en un movimiento argentino, sino en un movimiento latinoamericano y mundial, ¿verdad? Que se posicionó por redes, porque utilizaron estrategias, campañas, los medios masivos no las querían cubrir, pero ellas, obviamente, por su fuerza, fueron posicionándose ahí y todavía, ¿verdad? Uno puede escuchar algunos medios de comunicación que las pueden llamar las abortistas, las aborteras, no sé cómo le dicen en Argentina,
pero que ya, ¿verdad? El pañuelo verde significa para muchas mujeres fuerzas y para la gente de derecha y conservadora esto, ¿verdad? Las personas que están a favor del aborto y el feminismo, pero esto es bien importante, aunque de repente haya gente hablando mal, este movimiento se posicionó precisamente por eso, por el trabajo en redes, por el trabajo comunicacional de compañeras, porque esa rabia se organizó de alguna forma que permitió, ¿verdad? Y se creó este ícono que es el pañuelo verde. Y eso es bien importante, tener también dentro de nuestro movimiento cómo vamos a nosotros identificarnos, ¿verdad? Y acá podemos tomar bastantes ejemplos, las femiñángaras, por ejemplo, que es muy lindo ese nombre, mujeres organizadas de izquierda, ¿verdad? Para luchar también contra el patriarcado dentro de sus espacios políticos. Y por eso es bien importante hablar de guerrilla comunicacional, contra comunicación y contra cultura. Yo no voy a ahondar en eso porque hay una compañera que nos va a hablar sobre campañas y por suerte ella es feminista, entonces creo que ahí lo vamos a tocar mejor. Pero lo importante acá es que esa lucha es precisamente por la hegemonía política, ¿verdad? A largo plazo y por el mercado de opinión pública a corto plazo. Tenemos que saber posicionar nuestros elementos para tomar y romper esa barrera mediática que nos lleva, ¿verdad? Ese cerco mediático. Y por eso también es importante el diálogo. El diálogo es una de las cuestiones más necesarias dentro de nuestros procesos comunicacionales, en nuestras organizaciones, para concientizar y entender, ¿verdad? Que nosotros al momento de dialogar y tener este espacio de compartir con los demás, nos apropiamos de nosotros, de nuestra identidad, pero también compartimos con los demás lo que nosotros somos, le damos un pedazo de nuestro mundo, ¿verdad? Y esto nos permite entonces labrar un futuro y participar en la historia. Y eso así lo dice Freire en la pedagogía del oprimido, y esto también va contra la existencia de una inauténtica que hablaba Kant, que era de que no somos si no hablamos. Y también hay creo que una frase que dice que el que escribe perdura, ¿verdad? La que escribe perdura, porque escribir también es importante, y es importante el diálogo y mantener la palabra, ¿verdad? No morirá la flor de la palabra, como dicen los zapatistas y las zapatistas. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? La importancia de entender los tipos de comunicación, que hay una comunicación que es verbal y otra que es no verbal, y que eso es importante leerlo, cómo nos están comunicando las personas, qué posición, qué gesto corporal toman. Eso es muy importante, si nos están poniendo atención, qué caras hacen. A mí me gustaría estarlo quizá viendo, ¿verdad? Cómo están, si están pensando como que aburrida esa presentación y están así, o están acostados en su cama, o de repente riéndose así como, ay no, o viendo otra cosa. Uno no sabe qué hay detrás de la pantalla, pero bueno, en presencial podemos ver cómo se podrían estar, y eso es bien importante, como si abostezan o están como muy concentrados en lo que estamos diciendo acá. Y tenemos algunos estilos de comunicación y orientaciones que puede ser directa o indirecta, o sea, nosotros a veces damos muchos rodeos para decir algo, y eso es muy cultural de Latinoamérica, de países como los nuestros, y la directa es, pues, decir las cosas más directamente, ¿verdad? Porque eso es algo bastante cultural. Si somos expresivos o nos restringimos, por ejemplo, las culturas asiáticas son más restrictas al momento de decir algo, de expresar emociones, que nosotros, ¿verdad? Nosotros en Latinoamérica somos quizás más expresivas que en otras culturas. Si es individual o comunitaria, eso es bien importante, porque eso lo podemos ver cuando quizás hemos visitado algunas comunidades originarias. Es distinta la forma en cómo se comunican, cómo se relacionan, incluso cómo hablan con ellos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a contar algo. En Swahili, que es el idioma que se habla en Tanzania y otros países africanos, no existe una palabra para decir brindar, para decir, sí, ¿verdad? ¿Cómo se dice brindar en salud? Salud se dice en español. En inglés se dice cheers, porque ellos tomaban el trago en una copa, en una sola copa o en un solo recipiente, y así se lo van pasando. Entonces, no pueden brindar si solo existía antes, ¿verdad? Obviamente ahora con la globalización y todo eso existen cervezas y ahora todo el mundo da su trago, y peor con lo del coronavirus. Pero en general así era una cultura, o sea, compartían la misma copa para tomar todo. Entonces no existía una palabra para nombrar este tema de decir salud. Entonces imagínense cómo el lenguaje, ¿verdad? Existe por cómo nosotros interactuamos, y cómo también podemos ver en cositas pequeñas
estos elementos. Y hay, como les mencionaba, de Tailandia, ¿verdad? Hay pasado, presente y futuro. Hay personas que nunca se comunican en futuro o culturas que no hablan del futuro porque simplemente no está dentro de sus intereses y de su cultura. Y también puede ser vertical y horizontal, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con las relaciones de poder y con cómo nos relacionamos con nuestros y nuestras compañeras, compañeros. Y para terminar, ¿verdad? Según algunos teóricos, los estilos de comunicación y los valores culturales son capaces de evidenciar el nivel de sobrevivencia y en otro punto se pueden puntear hasta los niveles de desarrollo de una cultura, región. Y no quiero que se piense desarrollo como esa cuestión de que hay el que tiene más dinero o el que eso, sino como niveles de desarrollo social, ¿verdad? Cómo estamos con los demás miembros y miembros de la comunidad y cómo se relacionan, ¿verdad? Pero sí, la comunicación tiene mucho que ver y les di algunos ejemplos, pero quizás ustedes pueden compartir más. Sé que hay compañeras aquí que estudian antropología y en lingüística uno pues analiza esto y las compañeras historiadoras también, ¿verdad? Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, comentarios, porque aquí lo voy a leer. Dice... Marvin levantó la mano. Si querés, primero leo los comentarios del chat y luego damos la palabra a Marvin. Pásenlo. ¿Podrías ampliar la presentación, Anabé? Pero me encanta, me fascina esa reflexión de que todo es político, dice Ricardo, incluso los procesos terapéuticos personales, partiendo de las teorías que exponen que en nuestra psique hay una lucha constante entre impulsos y normas. Y excelente, qué bueno que hablas de la psicología, creo que yo la había puesto ahí y no la mencioné, y ahí estaba. Y si no, la vamos a agregar para la próxima presentación, porque realmente los procesos psicológicos son tan importantes incluso en estos temas culturales, cuando no quisiera profundizar, pero cuando hablamos de juventud, de verdad, en el primer módulo, y creo que Fernando sí lo dijo, o sea, nosotros nos hemos metido en la cabeza que existe la adolescencia y que pasamos por la adolescencia, ¿verdad? Y que ya estuvo y que vamos a sufrir. Y en otras culturas no es así, o sea, son cuestiones y son procesos, ¿verdad? También que tienen que ver con nuestros contextos y la forma también en cómo nos comunicamos y psicológicamente estamos tiene que ver con nuestros contextos. Vamos a ver, dice qué pasa cuando medios hegemónicos cooptan movimientos sociales o consignas políticas. Esto es bien importante de tenerlo en cuenta, o sea, eso es bien importante porque pasa todo el tiempo y eso es una de las facilidades que tiene el capitalismo, o digamos que por qué el capitalismo siempre se termina comiendo, ¿verdad? Las ideas de la izquierda y de los movimientos que nacen legítimamente para luchar contra el poder. Vean bien esto, cuando nacen los punks, que era un tipo de música muy antisistema, de hecho ni siquiera querían tocar la guitarra bien porque era parte de la pelea contra la industria musical que te pedía perfección en todo. El punk fue tomado por el capitalismo y empezaron a poner un cipote ahí que se drogaba mucho y que realmente el punk iba por ahí, que la rebeldía era drogarse, que la rebeldía era andar bien borracho, miar a la gente al público y eso. Y cosas que a ustedes les podrían parecer tontas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eso lo podemos ver como en la música que les mencionaba. Por ejemplo, no quiero hablar mal de Bad Bunny, ustedes no quiero hablar mal de Bad Bunny porque sé que a un montón de gente le gusta, pero él lo ha sabido hacer muy bien, ¿verdad? Sabe cómo jugar con con la mercantilización. Merchandising. Merchandising. Sí, con esto y, por ejemplo, tomó el tema del feminismo, ¿verdad? Luego con lo de los otakus, hasta habló en otro idioma ahí, que a los hipotes les gusta un montón. Y se vende como antisistema, ¿verdad? Incluso, yo no sé si ustedes recuerdan, hubo una marcha del movimiento LGTBIQ en México en 2009 y HSBC tiró una gran bandera de la comunidad en su edificio. Entonces, eso también nos dice mucho, ¿verdad? Porque antes, cuando era más disruptiva la cuestión y ellos no se habían metido ahí como un mercado al que le podían vender, no lo hacían. Y estos discursos los apropia Calvin Klein, por ejemplo, y ponen una persona trans, y no para transformar las cosas o para
conseguir que seamos nosotros personas más incluyentes, es respetar las identidades, sino que tiene un propósito también político, ¿verdad? Y es vender. Entonces, hay que tener mucho cuidado y realmente es de, pues, evitar, ¿verdad? Caer en ese sistema, porque al final es difícil, pero es una lucha constante, ¿verdad? Diaria, hasta decirle no a tomar una Coca-Cola, ¿verdad? Es una cuestión política que tenemos que estar luchando. Y después dice Ricardo Sosa un montón de veces sin darnos cuenta, también compartimos este material lleno de discriminación, clasismo y racismo, lo que nos dice la deconstrucción personal y social debe ser constante, totalmente. Los códigos cuando estamos en grupos y nos comunicamos con miradas, y dice Dulce, lo que nos dicen que somos desde antes de nacer, como lo vamos interiorizando, que terminamos asumiendo conductas, actitudes, etcétera, total. Entonces ahora sí le damos la palabra, primero a Marvin, ¿verdad? Luis. Sí, Marvin la levantó primero y después Ricardo. Sí, bueno, la verdad es que hay tanto de qué hablar sobre estos temas de medios de comunicación, el lenguaje y todo, ¿verdad? Pero voy a hacer hincapié en tres cositas, ¿verdad? Y es que justamente cuando hablamos sobre la hegemonía cultural, quiero citar a Noam Chomsky y hablar sobre las 10 estrategias de manipulación mediática, que claramente se ven. Yo una vez en una clase, en clase de ciencias políticas, las analizamos, esas 10 estrategias, y dimos con la conclusión de que todas se aplican al contexto hondureño, toditas, absolutamente todas, son 10 estrategias que deberíamos de leerlas y comprenderlas un poco. Yo tengo el PDF y voy a ver si lo mando al grupo. Por ejemplo, la estrategia número 1, la estrategia de distracción, ¿verdad? Como cuando tenemos algún problema, un problema en el gobierno o en el Estado, se crea otra distracción, como por ejemplo los partidos de fútbol, y ese es el principal efecto que se crea, ¿verdad? Y luego cuando con problemas y después crear soluciones que justamente son ellos los que crean estos problemas y después crean soluciones, como les pongo el ejemplo del narcotráfico en Honduras, crearon este problema del narcotráfico ellos mismos y ellos mismos quisieron dar esa solución, ¿verdad? Y es que técnicamente estaban vendiendo a su contrincante porque ellos querían abarcar todo el mercado. Entonces, entendamos eso como de esas 10 estrategias que nos plantea Noam Chomsky. Noam Chomsky son bien importantes para conceptualizar y comprender cómo nos pueden manipular los medios de comunicación, ¿verdad? Luego vos hacías hincapié en el entretenimiento y mencionaste a HCH, ¿verdad? Pero a mí me gustaría comentar algo que es técnicamente reciente, luego de la pandemia, y es que son con los famosos TikTokers hondureños, ¿verdad? Y es que ahí también existe un medio de manipulación y un tipo de violencia, como por ejemplo podemos ver a hombres heterosexuales cisgénero burlarse del diario vivir de las mujeres, de las amas domésticas, ridiculizando el ser una mujer y una ama doméstica, que creen ellos que es sumamente gracioso, creen que ponerse una peluca, ponerse un delantal es sumamente gracioso, y claramente es misoginia lo que están haciendo, es vendernos eso como algo burlesco, como algo que le parece gracioso, cuando en realidad la vida doméstica de las mujeres no es nada fácil, comprendiendo de que es un trabajo que ni siquiera es remunerado, ¿verdad? Entonces eso me parece demasiado frustrante cómo los TikTokers y las TikTokers hondureñas se quieren burlar de la vida de las mujeres simplemente, y creo que eso sucede a nivel mundial, ¿verdad? Pero sí veo cómo se aplica bastante en Honduras, y hay gente que lo defiende. Qué tristeza ustedes, que hay gente que lo defiende y les parezca gracioso burlarse de las mujeres. No sé por qué les parece gracioso, sinceramente. Me imagino que es misoginia interiorizada. Luego incluso también que vemos a personas de la comunidad LGBT en TikTok que son gays y que son abiertamente gays, también burlarse de las mujeres. Y es que yo siempre he dicho que lo gay no te quita lo misógino, y estas personas son el claro ejemplo de ello. También ridiculizan a las mujeres y creen de que haciendo esto es algo gracioso y que no sé qué, y algunos que se empañan en el discurso de que estamos progresando, que queremos salir de la pobreza y que TikTok nos brinda una oportunidad y que no sé qué, pero claramente no deberían de hacerlo así cuando se están burlando de la vida de las mujeres, lo cual me parece sumamente frustrante. O incluso están ridiculizando la violencia. Es algo que también se puede ver como cuando hacen asaltos en esos TikToks y que asaltan a mujeres y que no sé qué. Luego que también están vendiendo la pedofilia también. No, que me gusta ese viejo porque anda en una Hilux y que no sé qué. Que con el de la Hilux, solo porque, y aunque sea viejo, no me importa, están normalizando los actos de pedofilia, ¿verdad? Lo cual sumamente me parece lamentable. Algo también que pude ver es que este año, creo que fue para el Día de la Baleada, unos TikTokers hondureños hicieron, ¿verdad? Y trabajo con Marca País, que es sumamente lamentable, vendiéndolos esa idea de que existe una identidad hondureña y que no sé qué, y que tenemos que estar orgullosos, ¿verdad? Y justamente ahí también cómo van afectando a nuestras cabezas, y ellos son ese medio
que tratan, por así decirlo, de construir esa hegemonía cultural que es sumamente violenta y en el contexto hondureño. Me gustaría agregar algo cuando mencionaste sobre el reggaetón. Si bien es cierto, el reggaetón es súper misógino, tiene un contexto demasiado violento hacia las mujeres más que todo, ¿verdad? Pero también me gustaría hacer hincapié en cómo todos los géneros musicales pueden llegar a ser violentos. Les voy a poner el ejemplo de la canción de 17 años de la banda mexicana. 17 años de qué? Ustedes se meterían con una persona que tenga 17 años violentando su autonomía, sobre todo porque no tienen la capacidad todavía para poder comprender cuando están siendo víctimas en una relación. Eso me parece sumamente lamentable. Eso también podemos verlo de cómo lo están normalizando y todo el mundo baila esa canción en la fiesta y amo su inocencia. 17 años me parece sumamente triste cómo nos estamos aprovechando de la inocencia de esas personas o de que no tienen la capacidad todavía para comprender cuando están siendo víctimas de pedofilia. Eso es sumamente asqueroso y lo podemos ver en todos los contextos. O sea, créanme, lo que hombres queriéndose meter con personas menores de edad y ¿saben lo que dicen? Legalizan a las de 15. No sé si todos aquí les hemos visto en redes sociales, y lo cual me parece frustrante, estoy harto. También el rock se presta para cuestiones misóginas, que lo cual es sumamente lamentable. Las baladas se prestan para cuestiones misóginas. Entonces, sí quiero hacer hincapié en que no solo el reggaetón es misógino, no solo el reggaetón es violento, sino que todos los géneros se pueden prestar para este género, para crear música sumamente violenta, por ejemplo, o artistas incluso que nos venden que son sumamente violentos, como por ejemplo el rap. El rap es un género demasiado violento que también ridiculiza a las mujeres y sobre todo son súper misóginos. Por ejemplo, Eminem es uno de los artistas influyentes, más influyentes en el rap y es súper misógino. Les voy a poner el contexto, no sé si conocen al rapero Lil Nas X, que es un nuevo rapero estadounidense y que no sé qué, y que el chavo es afrodescendiente y que salió del closet. Entonces él ha sido víctima de discriminación por sus mismos compañeros de música, sus mismos compañeros de género, solo por ser gay, ¿verdad? Entonces, no solo el reggaetón es misógino, no solo el reggaetón es homofóbico, sino que técnicamente todos estos géneros musicales están empañados gracias a esta hegemonía, ¿verdad? Que nos quieren odiar a todo lo que no entra en esa norma. Y eso es todo. Gracias, Marvin, y gracias por traer eso de la música, la diversidad de género, ¿verdad? No solo el tema de la misoginia, sino que cuestiones políticas fascistas, por ejemplo, el metal. Hay un tipo de metal que no sé cuál es, no sé cómo se llama, pero solo habla de fascismo, o sea, y de hecho las personas que escuchan eso se autodenominan a ellos mismos nazis o cosas así, ¿verdad? Pero sí, claro, la música, o sea, todos los géneros, y yo hablé del reggaetón por ser lo dominante acá en Honduras, ¿verdad? No voy a hablar a nivel latinoamericano porque no es cierto, pero sí, toda la música tiene un profundo contenido político que es importante analizar y que siempre nos está dando un mensaje, ¿verdad? Las películas, todo eso que las feministas han traído a discusión, las películas de Disney que antes no se discutía y ahora pues se habla mucho de esto, pero que todo, ¿verdad? Esta maquinaria de la industria cultural tiene esto. Y no, ahora ya no solo son los gringos imponiendo la industria cultural, sino que ahora analizamos lo que está haciendo China, lo que están haciendo algunos países europeos, Rusia, y que al final esto del K-pop que vienen de Corea, que Luis está bastante relacionado con eso y que además pues traen, ¿verdad? Un mensaje profundo, importante que hay que estar siempre analizando. Entonces, no sé si alguien más levantó la mano o pasamos a Ricardo. Hola, buenas tardes. Nada, solo comentar que estaba identificando como tres cosas que están presentes en nuestra vida todo el tiempo, ¿verdad? La política o lo político, ¿verdad? Que ya lo hemos discutido, el lenguaje y la comunicación. Por ahí recuerdo que ve una clase que era sobre epistemología. Nos centramos en un texto que se llamaba la condición del ser humano. Y al final, pues reflexionamos que lo que es el lenguaje está incluso en nuestro código genético. Entonces, súper pertinente hablar del lenguaje y la comunicación. Y lo otro, pues yo siempre hablando un poco de la psicología, ¿verdad? También va a estar en todo lo que hagamos. Y me parece que sería bien interesante como analizar el cómo utilizamos la psicología de las masas o cómo los medios de comunicación, que esto ya debería ser una ciencia, los medios de comunicación, ¿verdad? Cómo utilizan la psicología pues para la dominación de masas, ¿verdad? Porque al final
lo que se está moviendo pues son ideologías, son memorias históricas, pues. Entonces al final lo que estamos tocando es la mera profundidad de la conciencia humana. Entonces a mí me parece que la psicología sí está bastante usada, más que todo pues desde la hegemonía gringa, ¿verdad? Que es la que se ha apropiado y ha utilizado pues todos estos experimentos en psicología social y personal más que todo. Entonces, nada más eso era mi comentario. Gracias, gracias. Entonces, sin más, con esa participación cerramos para poder avanzar, porque estamos un poquito atrasadas. Vamos a seguir profundizando sobre el tema de campañas también, creo que eso va a ser bien importante para responder algunas cuestiones que tienen que ver cómo nosotros también posicionamos, ¿verdad?, nuestros discursos y cómo también tratamos de tomar esos medios que están reproduciendo de repente el hegemón, pero que desde agentes de cambio, desde nuestras propias organizaciones podemos entonces también tomar esos espacios y decir, no, vamos a posicionar otro discurso. Entonces, eso como para cerrar y bueno, que todo es político, ¿verdad? Y le doy la palabra a Luz que sigue.